La historia contada desde otro lado. El Indio Zavala, en Secreto de Sumario. Canta el Indio Solari. Presento al Indio Zavala. No sé si se conocían, no sé si hablaban, pero estoy absolutamente seguro que son de la misma tribu. Señores, el Indio Zavala. Muchas gracias, Darío. Muy generosa tu presentación. Bueno, vamos a hablar de un hombre, también un ídolo popular, que no es muy usual que en la Argentina haya, y no, en otros lugares del mundo tampoco, ídolos populares. Se me ocurre Jorge Newbery, se me ocurre Gardel, se me ocurre Diego, se me ocurre el Indio Solari, y del que vamos a hablar hoy también, Vito Dumas. ¿Quién fue ese tipo? Vito Dumas fue un romántico navegante, nació en 1900 acá en Palermo, y era un gran deportista, era un gran nadador, hizo boxeo, también hizo aviación, intentó cruzar el Río de la Plata a nado. No lo pudo lograr finalmente por la gran tormenta que se desató, pero logró el récord mundial de permanencia en el agua, 25 horas y 17 minutos en el agua en el año 1923. Después el hombre también había estudiado Bellas Artes, así que pintaba muy bien y hacía escultura, polifacético. Con un compañero tomaron prestado una embarcación de un club náutico y se fueron hasta Quilmes, sin decirle nada a nadie. En el regreso parece ser que el compañero de él se asustó, no quiso volver, y él volvió solo. Y ese hecho le despertó la aventura por la experiencia náutica. Se fue a Europa, a cruzar el Canal de la Mancha a nado. El Canal de la Mancha divide el norte de Francia del sur de Inglaterra, 33 kilómetros. No lo dejaron participar, porque el tipo no tenía ninguna embarcación que lo guíe, que lo acompañara en la travesía. Entonces dijo, estoy acá en España, dijo el tipo, en Europa, perdón, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a justificar el viaje. Fue y se compró con unos mangos que tenía un barquito todo destartalado. Y lo armó, lo refaccionó como pudo, y se vino de Europa en el barquito ese, como quien va al supermercado chino de la otra cuadra. Una cosa de locos. Pero su hazaña, que le valió el reconocimiento mundial, fue dar la vuelta al mundo en una embarcación en solitario y por una ruta que se consideraba imposible, que era atravesar los 40 bramadores, que son vientos de más de 100 kilómetros por hora, con un mar embravecido en el sur del planeta, ahí por el Cabo de Hornos, a la altura del paralelo 40. ¿Qué hizo entonces? El tipo armó un velero, el Leg 2, que tenía unos 10 metros de eslora, o sea, de longitud. Y ahí
el tipito, el velero no tenía luz, no tenía radio y no tenía motor. Se movía por 4 velas que llevaba izadas y por otras 4 que tenía de repuesto. ¿Cuándo salió? Salió de Buenos Aires en 1942, plena Segunda Guerra Mundial, se había iniciado en 1939. Así que los mares del planeta estaban infectados de submarinos y de embarcaciones de todo tipo. Y él se largó en 1942 a esa travesía, que era ir de Buenos Aires a Sudáfrica, de Sudáfrica a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda pasar por Valparaíso, cruzar el Cabo de los Hornos y llegar a Buenos Aires. Bueno, llevaba allí en su embarcación una lamparita que usaba a querosén para iluminarse, llevaba tabaco para pipa, llevaba cigarrillos, llevaba agua potable, llevaba cacao, llevaba también un botiquín y una voluntad de acero. Se larga en 1942 y al poco tiempo de ir viajando, en el brazo derecho, por un corte que tuvo, le produjo una inmensa inflamación a punto de perder el brazo. Entonces el tipo dijo, no me puedo morir acá. Tomó una navaja de su botiquín con su mano no hábil y produjo un corte. Claro, la fiebre, el dolor y el estrés le produjo un desmayo. A las horas del despertarse, la herida había drenado y se pudo recuperar. Siguió viaje y estuvo 272 días en el agua con la embarcación y 402 en total con la escala que hizo en los distintos puertos para hacer un recorrido de 38.000 kilómetros. Y llegó a Buenos Aires el 8 de agosto del año 1943. Una multitud lo esperaba para recibirlo y para ovacionarlo. Lo llevó en andas por la hazaña que había llevado. Eso lo transformó en ídolo popular, como es hoy día ya el Indio Solari. Perón, porque él tenía muy buena relación con el peronismo, lo nombró teniente de navío, a pesar que no había hecho la carrera naval militar. Y la Marina, que es la institución no más gorila de Buenos Aires, de la Argentina, del planeta, sino de la Vía Láctea, se la tenía jurada. Y cuando llegó el 16 de junio del año 1955, y después los 3 meses, en septiembre, se produce el golpe a Perón, entonces lo ningunearon durante el resto de su vida y después también. Murió a los 64 años, en marzo de 1965. Voy a hacer una aventura romántica en estos tiempos materialistas, para ejemplo de la juventud. Supo decir. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Estás en Radio 10, escuchando a Darío Villarroel. En minutos llega Conflicto de intereses. De pared a pared toda la avenida Corrientes.